Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El mega millonario Elon Musk compró Twitter, una de las top 15 redes sociales con más personas usuarias en el mundo. Sin embargo, es conocida por la presencia y posibilidad de interacción con el llamado Círculo Rojo. Presidentes, presidentas, clase política en general, empresariado y todas las élites. El dueño de varias gigantes tecnológicas como Tesla, SpaceX, Neuralink o SolarCity argumentó que quiere libertad total de expresión. Ha dicho que va a eliminar los bots e incluso la posibilidad de abrir el código, el algoritmo, para que Twitter pueda ser modificado por personas usuarias. Increíblemente, esto es lo menos problemático de todo el asunto. No podemos obviar una guerra de narrativas y causas reales que incluyen el discurso ecologista y, por supuesto, el momento político que estamos viviendo. Bueno, ya hablaremos de desigualdad. Para analizar estos temas convocamos a varios expertos. Agradezco muchísimo a Fernando Bustos, Fer, filósofo y columnista de opinión en el Washington Post, su presencia. Hola, Fer, tus arrobas, por favor. Hola, me encuentran como @FerBustos y @FilosofiaPop en TikTok. Muchísimas gracias. Alex González Ormerod, editor para Latinoamérica and Rest of World, tus arrobas y bienvenido, por supuesto. Hola Luisa, muchas gracias. Me encuentran en Twitter como Alex Gonzor. Gracias, Alex. Y Máximo Ernesto Jaramillo, cofundador del proyecto Gatitos contra la Desigualdad y, bueno, también integrante del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. ¿Cómo estás, Max? Qué gusto tenerte por acá. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Tus cuentas, normalmente compartimos varias arrobas donde la gente puede interactuar esta hora con nosotras y nosotros, así que las que quieras compartir. Sí, la personal es @rojoneón y pues la de Gatitos es @gatitosbs de versus de SIG, de desigualdad. Pues ampliamente recomendadas todas estas cuentas. Y antes de empezar con la discusión, quisiera presentarles la encuesta que le estamos haciendo a nuestra audiencia en Twitter, en YouTube y en Instagram, y es la siguiente. Elon Musk compró Twitter y promete mayor libertad de expresión. ¿Crees que Twitter mejorará bajo la batuta del hombre más rico del mundo? La opción A es va a mejorar, la opción B es va a empeorar, la C seguirá igual o la D otra opción. En el mismo orden, Fer, ¿por qué votarías tú? Creo que tienes tú. Perdón, estaba yo muteado. Hay Otra vez, alguien ¿no en puedo cada repetir las emisión. opciones? Las opciones son, otra vez, perdón, que se me fue. La pregunta es, Elon Musk compró Twitter y promete mayor libertad de expresión. ¿Crees que Twitter mejorará bajo la batuta del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo? Porque creo que depende de en qué momento hagamos la medición. A, mejorará, B, empeorará, C, seguirá igual o D, planteas otra opción. Híjole, mira, no sé, la verdad es que soy un poco pesimista, entonces siempre tiendo a ir hacia el peor de los resultados, entonces yo diría que podría empeorar, pero también hay grandes posibilidades de que al final de cuentas se termine regulando esta plataforma y que todo continúe igual, pero la verdad es que creo que sí me inclino un poco más a que puede empeorar, por lo menos en algún momento, cuando se comiencen a reactivar muchas de cuentas de reaccionarios de ultraderecha que habían sido canceladas. Ok, Alex, ¿tú por qué opción votarías? Yo tal vez una combinación de la C y la D. Yo creo que en realidad Elon Musk es un conservador, no lo va a querer cambiar mucho porque tiene que hacer lana, rápido. Entonces puede que haga algunos cambios, pero la D es porque escuchando a Ben Shapiro, un ultraconservador estadounidense, está hablando ahora del estado profundo de Twitter, los empleados preexistentes de Twitter, que están haciendo todo lo posible porque no haya cambios y libertad de expresión. Entonces, si no cambia lo suficiente Twitter al gusto de estos extremistas de derecha, van a empezar a mover y a preguntarse. Yo creo que podrían empeorar la red, aunque no pase nada. Ok, ya tenemos 2 votos para empeorar. ¿Tú qué dices, Max? ¿Con qué opción te quedas? Igual, realmente creo que lo más seguro es que vaya a empeorar, puede que tarde un tiempo, entonces tal vez podríamos hablar también de que seguirá igual un tiempo, hay varios obstáculos que tendrán que pasarse antes de que empiece a haber cambios importantes, pero seguramente hablaremos de esto, pero dada la idea que tiene de libertad de expresión y los antecedentes que existen de esto, pues parecerá que más bien esta libertad de expresión en Twitter terminará siendo más bien pues dar más espacio a quienes tienen ciertos discursos de odio, ¿no? Entonces en ese sentido creo que empeoraría. Ok, algunos de ustedes ya han estado en Polémica en Redes, otros no. Si no están del todo familiarizados con la dinámica, les recuerdo que lo que hacemos es poner varios tweets o publicaciones en diferentes redes y a partir de ahí tratar de pues construir argumentos. Quisiera que viéramos uno de este medio Shataka, nunca lo sé pronunciar bien porque siempre lo he visto escrito, pero es especializado en tecnología, que dice lo siguiente.
El hombre del momento, con una trayectoria en la que ha puesto en marcha grandes proyectos alrededor de la tecnología. Esta es su frase. Y ahora Elon Musk suena un hito más en su trayectoria. ¿Cuál te parece su mejor y peor aportación? Y digo, básicamente se los comparto porque tiene esta infografía sobre la trayectoria de Elon Musk en las últimas 3 décadas. Y bueno, tiene ahí PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, Neuralink, ahora Twitter, ¿no? Algunas de sus como compañías que lo han hecho más famoso. Y me llama la atención porque digamos que no podemos hablar de su éxito sin hablar de lo que nos ha costado, ¿no? O pues quizá a algunos países más que a otros. El tema con Elon Musk es que viene de una familia minera, su riqueza viene de la explotación del territorio y de las pues, poblaciones, y básicamente cada uno de sus proyectos implica lo mismo, es decir, sí el futuro, sí el avance, sí su discurso de tecnologías verdes, pero ¿a costa de qué? Creo que esto es algo de lo que como que no podemos obviar cuando hablamos de él. Y el tema de incluir Twitter es que había usado Twitter él básicamente para especular con Bitcoin, criticar el hashtag #TaxTheRich, que ahí, Max, yo sé que tú quieres hablar de eso, y amenazar con golpes de Estado, ¿no? Entonces, les preguntaría para empezar, ¿quién es Elon Musk y por qué creen que suma Twitter a esta colección de empresas que tiene? Pues vámonos del mismo orden. Si quieres, Fer, abre conversación. Mira, claro, es como, o mejor dicho, es polémico justamente este tweet con el que abrimos, porque hay justamente muchos medios y muchas personas que han idolatrado a Elon Musk. Y vamos, siempre hay como, desde la cultura pop se hace como esta analogía, ¿no? Que muchos creen que Elon Musk es como si fuera un Tony Stark de la vida real, que es como súper buena onda y que está invirtiendo en tecnología y que todo esto es como para salvar a la humanidad y hacernos mejores, ¿no? Pero también justamente atendiendo a este punto que dices de quién es su familia, cuáles son sus antecedentes, dónde viene, cómo es que sí es cierto que se han, bueno, mejor dicho, se ha enriquecido o continúa enriqueciéndose, pero a costa de mucha, pues vamos, sufrimiento, a costa de dejar en situación de pobreza a determinados lugares. Más bien cabría más bien hacer la analogía de que en realidad en lugar de ser Tony Stark más bien sería como un Lex Luthor, ¿no? Por más que haya como muchas personas y muchos medios que traten de idolatrarlo de esta forma. Es decir, hay que, let's give to the devil what belongs to the devil, no hay que darle al diablo lo que le pertenece al diablo, ¿no? Y hay que reconocer también toda esta parte negativa, ¿no? Que es cierto que muchas de las cosas que hace, no sé, esto que trae con SpaceX, claro que han traído como ciertos beneficios, pero hay una gran cuota de negatividad de por medio en muchas de las cosas que hace. Y si ahora apuesta por comprar Twitter, me parece que es porque él desde hace mucho tiempo entiende muy bien esto que se le denomina como capitalismo de plataformas. Entiende que justamente el capitalismo ha cambiado la forma en la que se juega. Ya no solamente se juega a nivel de mercancía, sino que hoy en día se juega a nivel de información. Y la información tiene un valor bastante importante hoy en día. Somos adictos a la información, somos cazadores de información y vamos, la información no requiere justamente como que a trabajadores porque nosotros estamos produciendo la información y somos nosotros mismos los que la producimos y la consumimos. Y entonces hoy en día gran parte del poder está en el capitalismo de plataformas y él está consciente de que si controla una de las plataformas con mayor poder, pues justamente puede controlar también la manera en la que circulan y se construyen diferentes discursos que le pueden servir, que le pueden ser de ayuda a él y a sus empresas. Justo déjenme sumar, este es un meme, tomémoslo como eso, una imagen de la usuaria Tatiana, Tatibet, pero que vi ampliamente compartida y dice Elon Musk compra Twitter, Donald Trump inmediatamente, ¿no? Con este como broma de iniciar sesión. Justo lo que decías, Ferno, es un control de narrativas empresariales y políticas. Alex, este es tu cue. Pues quiero regresar al tweet original de Shataka, en donde habla de lo que ha creado Elon Musk. Y a mí siempre me ha sorprendido mucho. La mejor creación de Elon Musk es él mismo. Él no es fundador de Tesla, no es fundador de Twitter, y aún así estoy seguro que pase lo que pase con Twitter, va a lograr que en 10 años estemos hablando del fundador de Twitter, igual que de la misma manera que hablamos del fundador de Tesla, que no es Elon Musk, pero la gente lo cree así. Es una persona que ha tomado las riendas de su propia narrativa de una manera pues magistral. El problema es que lo hace a expensas de pues muchas personas, más allá de los recursos que extrae para hacer sus coches, sus túneles, todo eso,
ni siquiera la gente que trabaja en su cercanía está tan contenta. Las fábricas de Tesla, al parecer, son bastante explotativas y terribles. Entonces, hay muchos problemas. Uno de los cambios inmediatos que hemos visto en Twitter han sido que él sale y utiliza su plataforma para bullear a gente. Y lo que está pasando es que ahora hay pues turbas de personas digitales que están atacando a diversas personas que son sus empleados. Tu primer chamba como jefe es que estén bien tus empleados. Y hemos visto una y otra vez que no está logrando ni siquiera ese pues básico requerimiento. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver justamente de cómo se incorpora este personaje, donde su marca es su mayor activo. Él dice una cosa y sube el Dogecoin, él dice otra cosa y colapsa otras acciones de otra empresa. Y tiene todo que ver con lo que dice Fer, que es estamos en este mundo del capitalismo de plataformas, de capitalismo de vigilancia, en donde él es el protagonista y se beneficia de nuestra producción, que en este momento es contenido. Siempre me remito a esta frase que es un poco cliché ahora, pero creo que siempre vale la pena hacer hincapié. Si no pagas por el servicio que estás consumiendo, tú eres el producto. Y yo creo que conforme vayamos viendo qué ocurra con Twitter, puede que uno de los productos que salgan de ahí son justamente los datos que nosotros producimos para educar sus coches, para que manejen mejor, para educar diferentes tipos de inteligencia artificial con base en una red enorme. Ahora, estoy de acuerdo en que una gran invención de Elon Musk es su propio personaje, pero la verdad es que ha tenido una buena ayudadita y quisiera que para ello viéramos un tweet de Warren Gonells, @GonellsWarren, que básicamente hace un recuento de 2008, 2015 y 2022, los rescates que ha tenido gubernamentales Elon Musk. Le contesta justo a una infografía que acaba de poner hace poco. Y entonces, en 2008, 2015 y 2022 ha recibido pues, grandes sumas de dinero gubernamental, mientras que compara con, digamos, el aumento del salario mínimo en Estados Unidos, que básicamente en la última década y media ha subido menos de $1 y su fortuna, bueno, ni siquiera sé cuántas veces, ¿no? 10 veces multiplicado y mucho más, gracias a rescates y apoyos gubernamentales. Entonces, ese es un poco el tema con los millonarios, ¿no? Ahí te quería preguntar justo, Max, porque he escuchado quien le dice millonario, multimillonario, creo que ahora se dice mega millonario cuando ya es así obsceno como él, que se deja de contar, ¿no? Entonces, justo, ¿quién es Elon Musk? Sabemos que es sudafricano, pero bueno, parte de su éxito también es evadir impuestos y una gran ayuda gubernamental en otros países, que es parte del problema, ¿no? De personajes como él. Sí, Luisa. Ahora he visto algunos informes en que llaman 1,000 millonarios, que a mí no me gusta nada, pero bueno, podemos decir multimillonarios y saber que son sumas excesivamente altas de riqueza, ¿no? Me parece que justo es importante entender de dónde viene, como bien decías, y también es importante lo que decían hace un momento tanto Alejandro como Fernando en términos de, digamos, de que en gran medida la mayor invención de Elon Musk es él mismo, porque justo compartíamos en un hilo de Gatitos contra Desigualdad que pareciera que hay una tendencia muy amplia de medios de comunicación, libros, información que uno puede encontrar en Internet, que habla de Elon Musk como el Leonardo da Vinci del siglo XXI, sí, o incluso en una presentación de un libro, una contraportada, decían que era la perfecta combinación entre Thomas Alva Edison, Henry Ford, Howard Hughes y Steve Jobs. Lo cual, como bien decía ahorita Alejandro, pues se nos olvida que incluso Elon Musk ni siquiera fue fundador de Tesla, ¿no? Entró ahí hace ya algunos años y seguramente, como bien dice, tal vez esto podría pasar con Twitter, ¿no? Y en otro podcast que La Base, que también es un gran podcast español, hablaban de cómo los medios españoles, digamos, encontraban dos distintas narrativas sobre Elon Musk. Una le llamaban un millonario extravagante o uno caritativo, ¿no? Y parecía que eran las dos únicas opciones, o era extravagante o era caritativo, pero en ningún lado se habla justo de las realidades que están detrás de su riqueza, ¿no? De la especulación, como bien decías, al final de cuentas financiera, con distintas criptomonedas, con los propios activos de sus empresas. Incluso tuvo ahí un problema con algo que tuiteó sobre Tesla y que el equivalente a bolsa de valores en
a la comisión de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, tuvo ahí un tema con él. Bien decías el tema de los rescates, cómo se ha beneficiado de eso, se ha beneficiado de no haber pagado impuestos o impuestos muy bajos por muchos años. Me parece que fue en el año 2018 cuando no pagó básicamente nada de ISR, en gran medida ayudado por las políticas tributarias de Donald Trump y también porque gran parte de su riqueza, y esto tiene que ver con lo que también decían, ha sido el incremento de los activos que posee, el incremento financiero, y que como sabemos, este tipo de mercados a veces se inflan de la nada, son burbujas, y digamos, no es que realmente haya algo físico que esté detrás de ese aumento de sus valores, ¿no? Entonces, me parece que en resumen es un multimillonario similar a otros multimillonarios como Jeff Bezos, etcétera, pero que sí destaca con que, a diferencia de otros que les gusta estar un poco más detrás de bambalinas, no ser tan mediáticos, él vive, o gran parte de su riqueza tiene mucho que ver con este tipo de personaje que se ha construido. Entonces me parece que es muy importante justo hablar del tema de que pues parte de su riqueza originaria, en todo caso, viene de este tema de las minas en Sudáfrica, digamos, de todas las beneficios que ha tenido a lo largo de su vida, que han hecho que al final de cuentas sea un multimillonario que en tanto eso no debería ser, o no es tan diferente de los otros multimillonarios, digamos, era un rico que de alguna u otra manera se fue haciendo más rico, ¿no? Pero entonces sí es importante destacar eso para desmontar esta idea de que pues es rico porque es el Leonardo da Vinci del siglo XXI. Tenemos casi que ir a un corte, pero quisiera dejarles estos minutitos para reflexionar sobre preguntas que les haré en el que sigue. En Estados Unidos, como bien decías, las políticas fiscales le han ayudado un montón, porque la gente normal que pues recibe un salario tiene que pagar impuestos entre el 10 y creo que el 37%, mientras que los impuestos a quien tiene acciones, digamos, a ese tipo de impuesto a las inversiones en acciones, capital tax, no sé cómo se llama, es hasta el 20%, ¿no? Entonces, el momento político, por eso decía que Twitter sea una red de círculo rojo es importante, porque pues las narrativas son importantes, ¿no? Justo decía yo, se queja de las políticas y las cuentas, ya hablaremos de eso un poco más adelante, que pugnan justo por que se paguen impuestos y por combatir la desigualdad, porque a él no le conviene, ¿no? Y estas figuras justo han sido expulsadas de ahí. Y el tema verde o el tema como futurista, porque efectivamente es una causa que todas y todos queremos, pero también justo porque es difícil de cuestionar esas empresas, se ha vuelto pues un modelo exitoso para ciertos personajes, ¿no? Les dan subsidios, nadie puede decir que no queremos negocios verdes. Entonces, hay como un limbo interesante. Si les parece, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de esto. Y por lo pronto, les recuerdo a nuestra audiencia que hoy puede interactuar con nosotras y nosotros con el hashtag Polémica en Redes, hashtag Elon Musk en @canal14mx. Volvemos. Oye, te veo muy bronceada. ¿A dónde te fuiste? Pues me fui el fin con las chicas. Oye, fíjate que una señora quiere ayuda en la habitación, pero pues dice que quiere una mujer. Ay, flaquito, es que ahorita estoy bien atorada. ¿No encontraste a nadie más? Ándale, te lo pago con otro favor. Haz mi paro. Ganadora de un Ariel como Mejor Ópera Prima. Yo entiendo, son los primeros años, son los más importantes en su formación y todo, pero ¿viste? Necesito un poco de vida propia. Cinema 14 presenta La Camarista, función estelar, lunes, 22 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Esta semana en Casa de los Alcántara, el que cometiera defraudación, firmando documentos que perjudiquen a terceros... Por si no le des más vueltas, anda. Pero ¿cómo no quieres que le dé vueltas, Merche? Si tenemos el juicio ahí a la vuelta de la esquina. Voy a decir una cosa, para que quede clara. Yo no voy a ir a la cárcel. ¿Está claro? No voy a ir a la cárcel porque nunca me he quedado con nada. Ni un duro. Yo todavía puedo ir con la cabeza bien alta. No tomes una decisión que sea una locura, de la que te puedas arrepentir el resto de tu vida. Yo sé lo mismo que todo el mundo, que la empresa quebró y... Sabes mucho más, lo sabes todo. Sabes dónde está el dinero y quién se lo llevó. Se lo llevó Lastra. Y don Pablo. ¿Y tú? Pero te estoy diciendo que te quiero, que quiero vivir contigo. Lo
quiero volverte a ver en mi vida. Yo te voy a hundir. Te voy a hundir, Antonio Alcántara. Toda la vida te vas a pudrir en la cárcel. Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía y también por sus opiniones y comentarios a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que seguimos en @canal14mx. Como adelantaba, una de las grandes campañas que le molestan siempre es la de #TaxTheRich y la cuenta Public Citizen, justo muy chistoso porque en cuanto Elon Musk anunció que iba a comprar Twitter en aras de libertad de expresión absoluta, le reclamó entonces su pues poca cultura financiera y los bloqueó. Entonces comparte Public Citizen esta cuenta que justo pues pide que rindan cuentas estas gigantes de tecnología, comparte la captura de pantalla, ¿no? Nos acaba de bloquear Elon Musk. Y por eso yo decía, Elon Musk en realidad tal vez no quiera libertad de expresión, sino quiera no rendir cuentas. Esto que les decía es una política que, por supuesto, impulsó Trump, que no cambiara. El Capital Gain Tax se llama, que tiene un tope del 20%, mientras que para la gente común es del 37%. El Partido Demócrata estuvo como tratando de ponerlo a discusión y, bueno, estos personajes fuera de Twitter pues fueron censurados, por así decirlo. Ahora podrían regresar en un momento político muy interesante para Estados Unidos y volver a poner estos discursos favorables para él. Entonces, ¿de qué se trata el tema de libertad de expresión para Elon Musk y cómo va a cambiar para todas las personas que conviven en esta red, Fer? Porque es una red donde se dan anuncios, discusiones entre Círculo Rojo, donde Wall Street reacciona, es decir, es un espacio que ha construido, si bien quizá no ha sido protagonista, digamos, de las ventas de datos como sí Facebook, sí es un espacio donde hay una interacción importante, digamos, de comunicaciones. Y ya vimos que Elon Musk no quiere libertad de expresión, sino libertad de sus simpatizantes y la gente con la que él simpatiza, ¿no? Sí, creo que tenemos que entender toda esta supuesta pugna que aboga por la libertad de expresión. Tenemos que entenderla al interior de un contexto, y este contexto tiene que ver con un determinado grupo de personas que se le ha dado el nombre de neorreaccionarios, ¿no? Y entender justamente quiénes son y qué es lo que defienden y cuál es como su lucha ideológica y política que hay de fondo, ¿no? Los neorreaccionarios principalmente son como estas personas, digamos, como de derecha extrema, que desde hace tiempo tienen como ciertas ideas muy fijas y que, por ejemplo, no sé, pueden ser justamente como incluso como ideas racistas, violentas, fascistas, y que justamente creen que están siendo censurados desde hace mucho tiempo a razón de una corrección política. Y entonces hace mucho tiempo ellos han dicho como que estamos siendo censurados porque ya no podemos expresarnos de una correcta forma, y de alguna manera ellos se entienden y se dicen, ¿no? Es decir, tienen como que ciertos autores clave que son como los que siguen y van estructurando su pensamiento. Uno, por ejemplo, es Peter Thiel, que también es de los creadores de PayPal y que es como muy amigo de Elon Musk. Otro es Nick Land, que es como supuestamente es un filósofo, pero es de derecha y que es el que se pugna como padre del aceleracionismo. Está este otro bloguero que es Mulbach, y Mulbach, sí es Mulbach, él lo que dice o lo que entiende es que se entienden a ellos mismos, a los neorreaccionarios, como si fuera una suerte de Voltaire que están peleando, que tienen una pugna contra algo que él ha denominado como la catedral, y él cree que la catedral de alguna manera es como este aparato ideológico que ha construido el Estado y que es como la política y que va de la mano con la democracia, ¿no? Entonces todos ellos creen que están peleando, según las palabras de Mulbach y lo que ha propuesto él, que están peleando contra la catedral, que la catedral los está intentando censurar de que digan cualquier tipo de discursos. Y es por esto que estos neorreaccionarios de hace tiempo han elegido como a figuras clave en su acción, que son estos multimillonarios, Elon Musk, Jeff Bezos, porque justamente lo que creen es que la política lo que está haciendo es que está frenando la libertad, y que más bien por lo que se ve a apostar, según ellos, es
a que el capital termine por a avanzar a la política y que desde ahí se construyan como nuevos discursos, ¿no? Entonces, eso a final de cuentas es lo que está detrás de toda esta supuesta lucha contra, detrás de toda esta lucha que aboga por una supuesta libertad de expresión, que obviamente me parece, y esto lo han dicho muchísimas personas, que no hay un claro entendimiento acerca de qué es como esta libertad de expresión, ¿no? Porque la libertad de expresión para ellos significa decir cualquier tipo de cosa, por más violenta que sea, por más que se puedan transgredir los derechos de otras personas. Y siempre deberíamos tener en consideración que cuando hablamos de la libertad de expresión, pues vamos, claro que tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos la libertad de decirlo, pero no tenemos la licencia para hacer las cosas. Es como decir, claro que en cada uno de nosotros habita la libertad, por ejemplo, de cometer un crimen, pero eso no significa que lo hagamos, ¿no? Es decir, por más que estemos en un estado de libertad, no tenemos la licencia para hacerlo porque hay otros derechos que están, digamos, como que operando al mismo tiempo que los míos. Y justamente cuando los neorreaccionarios abogan porque están coartando su libertad de expresión, lo que no entienden es que pues es justamente esto, ¿no? Que no por tener la libertad pueden hacerlo, no por poder decir discursos violentos, fascistas, significa que lo deban de hacer, ¿no? Y que justamente es lo que se ha venido frenando desde hace mucho tiempo por parte de muchas personas, que es como, hey, no podemos seguir alimentando, hacer ecos a estos discursos que simplemente generan más violencia, ¿no? Porque no es aparentemente lo que queremos muchas personas. Pues justo coincido contigo en que la línea entre libertad de expresión y discurso de odio siempre es pues difícil de marcar, ¿no? Más bien porque, pues sí, mientras que alguien decida siempre, pues el resto podrá cuestionarle y demás. Y el tema con esta empresa es que justo ha censurado a ciertas voces y permitido otras, pero bueno, las que ha censurado creo que había universalidad no había consenso, digamos, en que efectivamente estaban dando discursos violentos. El tema es, lo que he escuchado hasta ahora, Alex, de Musk es, ante la duda, déjalo, fue su frase textual. De ahora en adelante, ¿cuál va a ser mi criterio de libertad de expresión contra discurso de odio o discurso violento o demás? Ante la duda, déjalo. ¿Y cómo puede cambiar eso, lo que decía Fer? Este gran esfuerzo de protección, digamos, y de avance en la convivencia social digital que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Es parte de esta narrativa que estábamos platicando hace poco sobre la guerra que estamos teniendo de palabras, una guerra en donde la libertad de expresión marca registrada es algo que está en gesta ahorita. En la era de la llamada posverdad, lo que estamos haciendo es viendo quién gana, bautizar con sus principios la libertad de expresión y varios otros fundamentos sociales que ya medio decidimos que queremos, la derecha la quiere, la izquierda la quiere, pero quieren ser dueños y determinar qué significa eso. Un gran ejemplo, yo soy muy fan de Warren Gunnels, que es un asesor de Bernie Sanders, el tweet anterior que vimos. Hablan mucho, especialmente en la campaña de Sanders, hablan de cómo en el capitalismo estadounidense hay socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres. De la misma manera en que salvan a los bancos y salvan a estas empresas conforme fallan y fracasan una y otra vez y llegan los estados a salvarlos porque son o muy grandes para fracasar, como vimos en el 2007 que no podían dejar que se cayeran los bancos y luego los bancos revendieron esa deuda a los estados, endeudaron a los estados y dijeron, no, pero estamos en el capitalismo, me tienes que pagar un premium sobre esa deuda porque no tienes dinero. Entonces vemos estas dinámicas y entonces vemos por qué Elon Musk se apropia de esta narrativa donde él es el héroe, él es el gran hiper archicapitalista que llega, piensa y con base en sus inventos, sus pensares y su trabajo duro, logra sacar adelante su empresa. No habla mucho de cómo la NASA es el principal cliente de SpaceX, que es su empresa de cohetes espaciales. Sin la NASA no existiría esa empresa. Entonces, aún ahora que les está yendo bien, depende del Estado, pero su narrativa depende mucho de enaltecerse a sí mismo, enaltecer a él mismo y a los otros multimillonarios, básicamente para no tener que rendir cuentas, no pagar impuestos, porque ellos trabajan muy duro y por ello se merecen esa lana sin rendir cuentas al hecho de que en realidad fue, si quieres, un sistema híbrido, en el mejor de los casos, y en el otro, como diría Warren Gunnels, un sistema de socialismo para los ricos.
Pues justo la cultura esta terrible del echaleganismo, todo este ensalzamiento del neoliberalismo, pues permeó tanto en la sociedad porque nos llegaba a través de las películas, a través de los noticieros, a través de la publicidad, de las y los intelectuales, ¿no? Que estas figuras, digamos, que fueron también creadas para servir a estos discursos. Y ahora las redes sociales son un poco todo esto, ¿no? Muchas, sobre todo las nuevas generaciones, viven ahí, aprenden de ahí, dialogan ahí, y por eso es tan importante quién controla el algoritmo, ¿no? ¿Qué nos llega como verdad? Y esto que dices me parece muy interesante porque quisiera recordar uno de los tweets más célebres de Elon Musk, célebres, una palabra, por decirlo, estoy burlándome, lo recuperé de la cuenta Van Butterfly, pero en realidad quiero referirme a lo que está citando, que es este de Elon Musk. No es este que tenemos en pantalla, sino uno cuando abiertamente dijo que harían los golpes de Estado que quisieran y que necesitaran, ¿no? La cuenta dice: ¿recuerdas cuando el centrista, entre comillas, Elon Musk apoyó abiertamente los golpes de Estado en países del tercer mundo para obtener mejores acuerdos de extracción en dichos lugares? Y pone la imagen del momento en el que Elon Musk lo dijo, ¿no? Lo que apoyemos o no, Max, como países, como juventudes, en nombre de las energías limpias y en nombre del futuro y de la tecnología, tiene mucho que ver con la información que consumimos. Y eso también es parte de lo que está en juego con Elon Musk, que tuiteó: haremos los golpes de Estado que necesitemos por el litio. Ahora tiene control también de la conversación pública, ¿no? Entonces, este es otro factor que juega. Sí, al final de cuentas creo que es el tema de que mucho se habla de Twitter como una plaza pública que nunca fue pública, ¿no? Y ahora es menos pública. Digamos, antes tenía todavía, digamos, ciertos candados en términos de cómo se manejaba esta empresa, pero pues ahora que seas con un solo dueño que busca, digamos, ya no tenerla en público en términos de compra de acciones, pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Y entre varias de ellas, pues tiene que ver esta forma de manejar la información, porque justo el tema de esta libertad de expresión, como ya comentaban los demás, tiene mucho que ver con la definición que tiene él mismo de libertad de expresión. Digamos, él mismo fue acusado de compartir y distribuir desinformación sobre la pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que la mayoría de redes sociales trataban de bloquear, trataban digamos, porque estabas jugando con la vida de las personas, ¿no? Sí. Entonces, trataban de bloquear este tema de que se compartiera desinformación de digamos, cómo tratarse COVID-19 y demás, y pues era algo de lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, me parece que el tema es digamos, otra vez no es algo tan distinto de lo que han hecho o lo que han tratado de hacer otros multimillonarios con lo que está haciendo ahora Musk. En general, muchas veces las personas más poderosas de los países, en términos de su riqueza, pues han tratado de controlar los medios de comunicación. Y claramente, como bien estás diciendo, gran parte de la formación de las narrativas actualmente por los jóvenes, incluso en términos de crisis climática, en términos de meritocracia, en términos de pues en general de cómo verla a la sociedad, pues se forman en redes sociales y en particular en Twitter, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien sea capaz de comprar una empresa tan grande para sí mismo, nos muestra o nos prende estas alertas de cómo se podría usar. Y otro tema es que, no, a ver, de repente se pierde el tema de magnificar qué tanto es lo que está pagando Elon Musk por comprar esta empresa. Está pagando $44 mil millones, que si lo ponemos a 20 pesos el dólar son 880 mil millones de pesos. Ahí sí es casi $1 billón en idioma español, ¿no? Digamos, en algún tuit ya muy viejo compartíamos que los multimillonarios podrían ayudar a acabar, por ejemplo, la pobreza extrema en México con solo 178 mil millones de pesos por un año. Entonces, esta suma casi sería suficiente para acabar la pobreza extrema por 5 años en México, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ahí también compartían que era suficiente para pagar toda la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, me parece que era la comparación. Entonces, el tema es, estamos hablando de una persona que tiene un poder inmenso gracias a su riqueza y que ahora está controlando justo uno de los espacios o plazas públicas, y lo sigo entrecomillando, donde se debaten estas ideas políticas al final de cuentas y donde se forman estas narrativas. Entonces es peligroso en todo caso tanto poder acumulado en tantas formas distintas, y en este caso en el poder controlar de esta manera los discursos y la formación de estas ideas.
Y ahí nada más rapidísimo apuntar que está fuera de control, porque claro, a lo mejor para nosotros representa muchísimo dinero, pero no sé qué porcentaje realmente sea de su propia fortuna, porque justo creo que hay más, ¿qué decías? Millonarios o multimillonarios ahorita por justo los esquemas, ¿no? Alguien que tiene que invertir la mayor parte de su salario en sobrevivir no puede dejar su dinero en fondos de inversión como Elon Musk para que solito se siga haciendo más rico cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar algún día? Déjenme poner esta pregunta sobre la mesa e irnos a corte. Les recuerdo a nuestra audiencia, nuestra pregunta es la siguiente. Elon Musk compró Twitter y promete mayor libertad de expresión. ¿Crees que Twitter mejorará bajo la batuta del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo? A, mejorará, B, empeorará, C, seguirá igual o D, otra opción que nos puede dejar ahí en la @canal14mx. Volvemos. Hoy en día, la información es la clave. En esta ocasión hablaremos de lupus. Se estima que 5 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de lupus y el 90% son mujeres. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554 650224. Consulta directa, en vivo, martes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. La política laboral en México comienza a cambiar. Las empresas, así igualito como compraban insumos, así contrataban a otras empresas para que les proveyeran personal, como si se tratara de un insumo más. Esa visión neoliberal donde la tendencia era debilitar las relaciones laborales se desterró ya en nuestro país. Elecciones sindicales libres y un incremento salarial revaloran a las y los trabajadores del país. Se ha logrado recuperar más del 70% del poder adquisitivo. Pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no compren el voto, para que no haya amenazas. Informe Especial presenta Trabajadores, protagonistas del nuevo orden laboral. Martes, 9 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Atrás quedó el silencio. Tu música. Tu sexualidad. Tus ideas. Tu palabra. Altavoz Radio. El medio del SPR para ti. Para nosotros. Toma el altavoz. Estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque que quisiera inaugurar con este tuit, ahora sí de Elon Musk, el que veíamos hace unos segunditos, que dice: a continuación voy a comprar, después de esto voy a comprar Coca-Cola para volverle a meter la cocaína. Y después del anuncio de Twitter hizo ahí varias bromas, por ahí alguien le decía: compra McDonald's y que todos los baños funcionen, y él: ay, no puedo hacer milagros, jajaja. Trató de convertir el tema en algo sin importancia, a pesar de que, como ya vimos en 2 bloques anteriores, tiene muchísima importancia esta acción, ¿no? Entonces quisiera que este bloque lo dediquemos, y si les parece bien, más en forma conversacional, a hablar de qué hacer con estas figuras, porque ahora lo estamos discutiendo porque Twitter es una red que usamos todas y todos y que nos concierne de forma directa, pero hay impactos en nuestro día a día, en el día a día del mundo, que tienen figuras como Elon Musk, y que quizá no sentimos o no estamos tan al pendientes. Entonces, abro la discusión. ¿Qué hacer con estas figuras? No las pueden regular los gobiernos porque ya pasaron, digamos, las fronteras. No les podemos regular nosotros porque ya están fuera de control, acaparando cada vez más mercados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacer con estas figuras? ¿Quién quiera? ¿Puedo hacer una interjección rápida precediendo justamente esa pregunta? Sí. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es el problema con estas figuras, ¿no? Mucha gente dice no deberían existir los multimillonarios, los billonarios, los billionaires. Ajá. ¿Por qué? La pregunta no tiene que ver tanto con cómo consiguieron el dinero, sino lo que pasa cuando consigues tal cantidad de poder. Por la misma razón en que muchos de los políticos tienen que cuidar su discurso,
porque, bueno, el caso, por ejemplo, de Donald Trump es bueno porque él no cuidaba su discurso y colapsaba el peso si mencionaba México, subía las acciones de otra empresa porque la mencionaba en un tweet. Al no cuidar el poder que tiene una persona, puede pues tener efectos mucho más grandes de lo que siquiera pensaba, ¿no? Hacía chistes, como Elon Musk lo hace, y afecta la vida pues, de la gente real, la gente que no tiene tanto poder. El problema, a diferencia de los políticos con los multimillonarios, es que no hay rendición de cuentas. No hay nadie, no hay un votante, no hay una urna que les quite ese poder en algún momento. Entonces, al tener tanto poder sin ninguna limitación, tenemos problemas como una persona que cree que su voz vale igual que los demás, cuando en realidad tiene una cantidad enorme de poder. Por supuesto que la voz de cada quien importa, ¿no? Pero sí, cuando tienes todo el poder del mundo, tienes un espacio para ejercerlo, y por eso es tan importante la compra de Twitter, ¿no? En realidad el algoritmo podría cambiar en una cosa y hacer mucho más rico a Elon Musk, que es simplemente darle prioridad a su plataforma, que yo creo que eso es un poco lo que está haciendo. Híjole, yo difiero un poquito con lo de que no es tanto la pregunta de cómo consiguieron su dinero. Digo, por supuesto que lo que acabas de plantear ni una coma le movería, pero digamos que siempre se dividen los multimillonarios en quienes heredaron, y bueno, eso ya, ¿no? Tema de impuestos, demás, lo hemos discutido suficiente, pero los llamados self-made o hechos ellos mismos de verdad, ¿no? Apoyo gubernamental, conexiones políticas. Digo, en la historia de Estados Unidos es clave, ¿no? Justo desde los Rockefeller y estas familias. Si explotas el petróleo, ¿realmente te hiciste tú mismo o explotaste lo que era de todos para tu beneficio, ¿no? Si explotaste un territorio, a una población, si no pagaste impuestos. Bueno, el Forbes incluía creo que a Kylie Jenner, ¿no? En esta lista de los self-made. Entonces, como que siempre es un terreno medio pantanoso. Yo pensaría que son las dos, Alex, no sé los demás. A ver, ahí me parece que sí, o sea, digamos, por un lado es el tema de la legitimidad, o sea, al final de cuentas, el origen de esa riqueza y si es legítima o no es lo que determina qué vamos a hacer con esos ricos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa acumulación de riqueza? Digamos, si se ve como esto, como que es algo formado realmente por la posibilidad que da la sociedad, esta riqueza, pues de ahí normalmente se ve como legítimo pues cobrar impuestos altísimos de incluso que en Estados Unidos había del 90% hubo en algún tiempo durante la mitad del siglo XX, encima del 90% digamos en la tasa marginal más alta, ¿no? Es decir, prácticamente había un tope superior a la riqueza, no podía ser casi más rico de cierto nivel porque casi todo se lo iba a quedar al Estado. Entonces, esa parte de la legitimidad tiene mucho que ver, pero también siguiendo lo que decía Alejandro, me parece que es muy interesante el tema en general de qué hacemos, o digamos de los riesgos que implica tal acumulación de riqueza. Y a mí el que más me gusta es verlo como un riesgo para la democracia. Es decir, tanto por la razón que decía Alejandro ahorita, pero incluso, por ejemplo, por el tema de cómo con poquito de ese dinero pueden prácticamente comprar unas elecciones en Estados Unidos y en lugares donde justo es legal hacer aportaciones a candidatos, pues es justo pensar que alguien que tiene tanto poder económico al mismo tiempo tiene tanto poder político, y en ese sentido nos hace preguntar si realmente estamos viviendo una democracia, ¿no? Que más allá de los multimillonarios sabemos que siempre es cuestionable el tema de la democracia, pero incluso en sociedades tan desiguales como las nuestras actualmente o con personas tan ricas como Elon Musk, pues justo el tema de lo que pueden hacer con esa acumulación es sumamente peligroso nuevamente para la democracia, y en ese sentido claramente hay que regularlo de muchísimas maneras. Pues incluso en Estados Unidos, otra vez el país capitalista por excelencia, en algún momento se dividieron empresas, justo de quienes hablaba Luisa, pues por el inmenso poder que acumulaba, ¿no? Entonces me parece que eso también es muy importante. Sin duda. ¿Tú dónde estás parado, Fer? Bueno, o sea, siguiendo, digamos, como esta línea que viene diciendo Máximo, pues vamos, justamente eso es lo que busca, lo que propugna el aceleracionismo que trae, digamos, manejando como el Nick Land, ¿no? Que lo que quieren es desestabilizar la democracia a partir de toda esta acumulación del capital. Es decir,
Y tenemos ahí que ser como un poco conscientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda esta carrera espacial que se está jugando ya no es como en los años 60, que era una carrera espacial entre diferentes países, ¿no? Ahora es una carrera espacial entre multimillonarios. Y justamente el capitalismo de plataformas también hacia lo que va es, vamos, Twitter, y que vamos, aunque esté, digamos, como la base en Estados Unidos, a final de cuentas, Twitter ya no podríamos hablar como de qué es Estados Unidos o México, es una uniplataforma donde convive gente, digamos, como de todas las nacionalidades, ¿no? Y que también justamente va por ahí la apuesta de Elon Musk, ya no de tener como una plataforma que sea como de un país, sino tratar de tener una plataforma que sea global, porque entonces ya no es controlar solamente el discurso que ejerce y que sucede en su país, sino tener la capacidad y el control de gobernar, digamos, o de ejercer un poder sobre los discursos que se crean internacionalmente. Y eso es justamente como lo queríamos de tener, o sobre lo que debemos tener precaución y tratar de vigilar, y sobre eso tratar de crear como políticas que puedan ir por lo menos como deteniendo este crecimiento desmedido y acelerado, porque es eso, acelerado, y que justamente está desestabilizando por eso, ¿no? Es decir, donde se vuelven como más ricos todavía los multimillonarios, pues durante la pandemia, ¿no? Y justamente desestabilizan muchísimas cosas. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que crear más mecanismos de poder, o políticos, mejor dicho, que los regulen. Pero para eso también necesitamos como una participación de la ciudadanía, pero también hay mucha ciudadanía alrededor de todo el mundo que justamente defiende como todas estas maneras de operar, porque creen en la meritocracia y porque creen y devanean con ser millonarios, ¿no? Es decir, no devanean con una democracia, no devanean con que haya personas que no llevan en pobreza, sino que devanean con ser millonarios como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Bill Gates. Y pues bueno, justamente esa es como la pugna que habita en diferentes redes sociales, por ejemplo en TikTok, donde vemos como a diferentes personas peleándose por todo esto, ¿no? Porque idolatran a ese tipo de personas y quieren ser como ellos, ¿no? Entonces, creo que tenemos un serio problema por delante, y que es como más fuerte de lo que a veces nos damos cuenta, pero que sí tiene que empezar por regulaciones políticas. Y el tema es que se nos están adelantando, ¿no? Ahora que decías de la carrera espacial, como que los países tienen acuerdos muy claros entre ellos de, a ver, nadie puede decir la luna es mía, ¿no? O sea, como que los gobiernos sí han tenido pactos de civilidad, pero los privados no, pues, no hay ninguna carta entre empresarios de qué puedes hacer o no en el espacio, por ejemplo. Y ya están llegando antes de que regulemos. Alex, hemos hablado sobre eso un montón de veces, es uno de tus temas, ¿no? Se nos están adelantando las nuevas tecnologías y no hemos tenido las discusiones éticas lo suficientemente rápido. Ese es el problema, digamos, principal, y que es uno que presumen mucho los tecnólogos. Dicen, el problema del Estado es que es muy lento y tonto, y nosotros los privados somos muy listos y efectivos, por eso no nos alcanzan y por eso hacemos cosas tan terribles. Yo discrepo que esa es la única cosa que haya detrás de todo, ¿no? Uno de los grandes problemas es que vemos a veces cómo regulaciones ya existentes se deshacen justamente por presiones de cabildeo con mucho dinero de estos multimillonarios, como bien dice Fer, tecnólogos ahora después de la pandemia. Entonces, el argumento que usan, que el Estado es lento y el sector privado es efectivo y rápido, es en parte real, pero también es una narrativa útil para disfrazar un poco o bastante lo que están haciendo ahorita en los congresos del mundo y en los parlamentos del mundo, con mucha lana, convenciendo que se desregularice mucho de esto que nos protege ahorita. Un poco como decía Máximo, en los años 50 les cobrábamos muchísimo más a los multimillonarios. Ahora, pues es carta blanca. No, y bueno, los estados quizá tendrían más recursos para ser más veloces o tener sus propias innovaciones si no le regalaran tanto dinero y le perdonaran tanto dinero a estas empresas que a su vez financian sus campañas, ¿no? Es que es un círculo bien peligroso, pero como bien decían, y sobre todo Max, tú eres un ejemplo viviente, hay contracampañas, ¿no? Se usan, digamos, sus propias plataformas para hablar en contra de estos discursos que terminan haciendo lo que nos decía Fer, que la clase media o la clase de menos recursos defienda a los millonarios en el colmo del absurdo, ¿no? Sí, justo lo que, digamos, la base de ese tipo de proyecto que tenemos como el de Gatitos contra Desigualdad es creer que lo defienden justo porque, o lo defendemos, si nos queremos hablar como un colectivo en general, como sociedad, defendemos a los multimillonarios porque no sabemos o porque tenemos desinformación respecto a lavado justo a de su cerebro, origen, la neta, a su casi.
a su legitimidad de riqueza. Justo entonces, al final de cuentas, si tuviéramos más información al respecto de cómo realmente pues, las ayudas y los subsidios han hecho que crezca la fortuna de Elon Musk, pero y fuéramos, digamos, tan duros con ese tipo de recepción de ayudas como lo somos con las personas que reciben beneficios sociales por un programa social, por ejemplo, pues ahí sería diferente nuestra percepción de los millonarios, ¿no? Entonces justo creo que el tema, al menos desde lo que hacemos acá, es tratar de pegarle a esas narrativas y tratar de brindar mayor información. Si es a través de las redes sociales que ahora son del hombre más rico del mundo, pues ya veremos qué pasa, a ver cuánto tiempo nos dejan seguir haciéndolo. La verdad es que nosotros al menos no hemos pensado en salirnos de Twitter, pero a ver cuánto tiempo o seguimos o nos siguen dejando estar ahí o seguimos siendo beneficiados por el algoritmo. Eso también puede cambiar en el futuro. Qué locura lo que dices, es verdad, la gente se queja de que las y los estudiantes usan una beca para ir al cine o para comprarse, ¿no?, ropa, y no le reclamamos estas cosas al verdadero problema. Nos quedan 5 minutitos, quisiera que empecemos con las conclusiones o con un último mensaje o reflexión que le quieran dejar a nuestra audiencia. También la dejo libre, Fer. Pues que tenemos que ser cada vez como más críticos de nuestro presente, pero también de nuestro futuro, ¿no? Es decir, de alguna manera percatarnos que hoy en día el capitalismo opera justamente en plataformas y lo que está en circulación y lo que vale ahí son los datos y la información, y desde la información, desde estas narrativas, se pueden controlar ciertas maquínicas, ciertas verdades se pueden construir desde ahí. Entonces tenemos que ser como más críticos con relación a cómo nos relacionamos con esto y quiénes lo controlan y por qué lo controlan. Conclusiones también, Alex, Max, ¿con qué nos dejan? ¿Con qué reflexión? Pues me gustaría acabar con una bonita reflexión sobre lo terrible que siempre ha sido todo. También hay que ser críticos también. Twitter es una plataforma de ahora un megalomaníaco, relativamente libertario, que habla mucho de la libertad de expresión, pero no lo entiende. También lo era antes de Elon Musk. Entonces, siempre ha sido un... Sí. Bueno, Facebook es igual, sí. Entonces, a final de cuentas, es bonito pensar que hemos logrado, pues más bien, el ecosistema ha logrado crear a cuentas y a plataformas como el de Max, como el de Fer, que hablan justamente, utilizan un poco el sistema en contra de sí mismo, que es muy difícil en un sistema que te castiga bastante hablar en contra del cuento de hadas que nos venden estos multimillonarios. ¿Por qué nos encantan tanto los multimillonarios? Porque nos presentan una vida idónea de lo que podría ser. Son un poco como la realeza de antes, ¿no? Tienen que plasmar una vida hermosa de cuento de hadas, donde literalmente van a las estrellas para que quieras ser como ellos y no te des cuenta que tal vez no hacen lo mejor para nuestros intereses ni los del planeta. ¿Con qué nos dejas, Max? Justo lo que decía Alex, hoy lo hablábamos en la clase que doy en la Universidad de Guadalajara, que prácticamente la meritocracia es similar a lo que existía antes con la aristocracia, esta idea de creer que eran tocados por Dios, básicamente las personas más poderosas de las sociedades antiguas, pues ahora creemos esta historia ilusa también de que esos multimillonarios pues justo son así de ricos por su talento, ¿no? Y Elon Musk y el personaje que se ha creado es justo esa encarnación de la idea de ser multimillonario por talentoso y por inventor, y pues creo que lo que me quedo es tratar de compartir información real sobre esto para ser más críticos al respecto. Pues Fernando Bustos, Alex Fer Bustos, ya no tengo aquí tu arroba, pero si nos la repiten todos, arroba Fer Bustos, Alex González, arroba Alex Gonzor y Máximo Ernesto Jaramillo Molina, arroba rojo neón, _neón. Muchísimas gracias por su participación, por esta conversación, y déjenme les comparto cómo permeó esta conversación en lo que la audiencia votó. Elon Musk compró Twitter y promete mayor libertad de expresión. ¿Crees que Twitter mejorará bajo la batuta del hombre más rico del mundo? Mejorará, tuvo un 22% de votación. Empeorará, tuvo un 32% de votación. Seguirá igual, 43% de votación. Y otra, 3%, ahí en nuestras redes de @canal14mx. Así que muchísimas gracias, seguimos conversando en sus arrobas y por supuesto a nuestra audiencia la vemos en la siguiente polémica en redes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Clasificación B. Adolescentes.